Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Ilsu Demirci y Emin Gubens volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Emin Gubens describió sus sentimientos cuando vio por primera vez a Ilsu Demirci, una historia de miradas, destino y rumores. Most vertiginoso mundo del espectáculo donde cada gesto puede convertirse en titular. Pocas historias capturan la imaginación del público como la de un encuentro que parece escrito por el destino. Tan pronto como Emin Gubens, quien, según fuentes cercanas al set, nunca olvidará el instante exacto en que sus ojos se cruzaron por primera vez con los de Ilsu Demirci. El primer encuentro, un momento suspendido en el tiempo. Era una mañana fría de rodaje. El equipo técnico se movía con prisa, los focos se ajustaban y el murmullo típico de un set llenaba el aire. Emin llegó temprano, repasando mentalmente sus líneas cuando de pronto la vio entrar por la puerta principal. En esta sección lo primero que debes saber es cinematográfico. Mayor que todo el ruido desapareció por un segundo. Sentí una calma extraña como si el tiempo se hubiera detenido. Ilsu, con una sonrisa discreta y una actitud serena, saludó al equipo sin imaginar que ese instante quedaría grabado en la memoria de su compañero. La primera conversación, nervios y complicidad. Testigos del rodaje aseguran que su primera conversación fue breve pero cargada de una energía especial. Emin, normalmente seguro y carismático, habría mostrado un nerviosismo inusual. Hablaron sobre el guión, sobre el clima y sobre lo exigente del proyecto. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la facilidad con la que la charla fluyó. Quienes estaban cerca aseguran que ambos se reían con naturalidad, como si se conocieran desde hace años. La confesión que sorprendió a todos. Semanas después, durante una reunión informal del equipo, Emin habría compartido una confesión que dejó a todos en silencio. Mayor que, no fue solo admiración profesional. Sentí una conexión inmediata, algo difícil de explicar. La declaración, aunque hecha en un entorno privado, no tardó en filtrarse al círculo cercano del mundo del entretenimiento, alimentando rumores sobre una posible cercanía más allá de la pantalla. La perspectiva de Ilsu, admiración y respeto. En este caso, Ilsu Demirci siempre ha mantenido una postura elegante y reservada. Entrevistas, ha destacado la profesionalidad de Emin y la química creativa que comparten. Según personas de su entorno, la actriz valora especialmente la sensibilidad artística de su compañero y la manera en que logra crear un ambiente cómodo durante las escenas más intensas. La química en pantalla que alimentó los rumores. A medida que avanzaba el proyecto, los fans comenzaron a notar la complicidad entre ambos. Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre miradas, gestos sutiles y una conexión que parecía traspasar la ficción.
Analistas de televisión incluso señalaron que la naturalidad de sus escenas conjuntas era uno de los factores clave del éxito del proyecto, describiéndola como una química que no se puede fingir. Entre la realidad y la ficción. Esto es lo más importante que hay que hacer. La historia de Emin e Il-soo se convirtió en tema recurrente de conversación, no solo por la posibilidad de un romance, sino por la autenticidad emocional que transmitían. Sin embargo, personas cercanas a ambos insisten en que lo más importante ha sido siempre el respeto mutuo y la admiración artística, elementos que han fortalecido su colaboración. El impacto en sus carreras. Curiosamente, este encuentro marcó un antes y un después en la trayectoria de ambos. Emin mostró una faceta más profunda y emocional en su interpretación. Il-soo consolidó su imagen como una actriz capaz de generar conexiones intensas en pantalla. Las críticas coinciden en que la combinación de talento y complicidad elevó el nivel del proyecto y capturó la atención de la industria. Lo que dice su círculo cercano. Amigos de Emin describieron que, desde aquel día, el actor se mostró más inspirado y entusiasmado con su trabajo. El entorno de Il-soo, en cambio, destaca que ella se mantiene fiel a su carácter, centrada, tranquila y enfocada en su crecimiento profesional. Una historia abierta. Aunque ninguno ha confirmado una relación sentimental, el relato de Emin sobre aquel primer encuentro sigue alimentando la curiosidad del público. Y muchos fans, la magia no radica necesariamente en un romance real, sino en la autenticidad de un momento que parece que la noticia dejó huella en ambos. Chispas, ahora puedes hacerlo. Más allá de rumores y especulaciones, la historia del primer encuentro entre Emin Gunens e Il-soo de Mirsi se ha convertido en un ejemplo de cómo, incluso en un entorno tan acerado como el del espectáculo, un instante puede marcar el inicio de una conexión profunda, ya sea artista, emocional o simplemente humana. Emin Gunens describió sus sentimientos cuando vio por primera vez a Il-soo de Mirsi, un relato que en el mundo del espectáculo ya se cuenta como una escena digna de guión. Un instante que, según él, cambió el ritmo de todo. En el universo de los sets de televisión, donde las jornadas comienzan antes del amanecer y el tiempo parece medirse en escenas, pocos momentos logran quedarse grabados con tanta claridad como el que Emin Gunens recuerda al hablar del día en que conoció a Il-soo de Mirsi. De acuerdo con relatos que el actor habría compartido en círculos cercanos, no fue simplemente un primer encuentro profesional. Fue, según sus propias palabras, una sensación inesperada, una mezcla de sorpresa, calma y una curiosa familiaridad difícil de explicar. Mayor que no fue un flechazo como en las películas, fue algo más silencioso, como si ya supiera que ese momento iba a ser importante, habría comentado. El ambiente del set, ruido, luces y una mirada inesperada. El rodaje transcurría con normalidad. Técnicos ajustando cámaras, asistentes repasando marcas en el suelo y actores concentrados en sus textos. En medio de ese movimiento constante, Il-soo entró al estudio con su habitual discreción.
Quienes estaban presentes recuerdan que su llegada no fue teatral ni llamativa. Sin embargo, Emin, según el testimonio de compañeros, se quedó en silencio unos segundos más de lo habitual, observando con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Para él, ese instante tuvo algo casi cinematográfico. Una pausa breve pero suficiente para que el recuerdo quedara fijado. La primera conversación, naturalidad inesperada. Minutos después, se presentaron formalmente. La charla comenzó con lo típico, el guión, el ritmo de trabajo, la intensidad de los personajes. Pero algo llamó la atención del equipo, la facilidad con la que la conversación fluyó. No hubo incomodidad ni formalidad excesiva. Las risas aparecieron pronto y el diálogo tomó un tono cercano, como si ambos compartieran una complicidad previa. Emin habría contado más tarde que lo que más le sorprendió fue la tranquilidad que sintió. Mayor que, con algunas personas necesitas tiempo para sentirte cómodo. Con ella fue inmediato. Admiración que fue creciendo día a día. Con el paso de las semanas, la impresión inicial dio paso a una admiración más profunda. Según fuentes del entorno del actor, Emin comenzó a destacar no solo el talento de Il-soo, sino su forma de trabajar. Meticulosa, sensible y muy enfocada. El actor habría comentado que observarla en escenas intensas le generaba una mezcla de respeto profesional y fascinación artística. Para él, cada ensayo era una oportunidad de descubrir matices nuevos en su interpretación. La versión del entorno de Il-soo. Personas cercanas a Il-soo de Mirsi describen la situación desde una perspectiva más serena. Según ellos, la actriz siempre percibió a Emin como un compañero atento y muy comprometido con su trabajo. Destacan que la relación se construyó principalmente desde la confianza profesional y el respeto mutuo. Su actitud, fiel a su carácter reservado, se mantuvo constante, cordial, cercana en el set, pero enfocada en el proyecto. La química que traspasó la pantalla. A medida que el proyecto avanzaba, la conexión interpretativa entre ambos se hizo evidente. Fans y seguidores comenzaron a comentar en redes sociales la naturalidad de sus escenas, señalando miradas, silencios y pequeños gestos que parecían auténticos. Críticos de televisión incluso señalaron que la credibilidad emocional de sus personajes se debía, en gran parte, a esa complicidad visible que difícilmente puede fingirse. La confesión que alimentó los rumores. En un encuentro informal del equipo, Emin habría expresado una reflexión que luego circuló entre colegas del medio. Mayor que, hay personas que llegan y cambian la energía de un lugar. Con ella sentí exactamente eso. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.